Hola. En Jesús el Cristo está toda bendición. Hola. Saludos, qué gusto en verles. Hola, hola España, hola Colombia, hola México, hola aquí a la hermana Stephanie también de Venezuela. Bueno, vamos a orar. Un abrazo, saludos. Hola. Ya, mi amor, ya va. Bueno, vamos a empezar el movimiento de la palabra con una oración. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús al Cristo, por este momento, porque nos has permitido estar aquí conectados en este momento tan importante, Señor. Gracias porque tú nos libraste del pecado, porque tú nos libraste de Satanás. Ayúdanos para que no perdamos el pacto, para que no perdamos el pacto que tú nos diste, Señor, para estar aferrados al pacto hasta el final, que Satanás no venga y nos engañe, como pasó con Adán y Eva. No, queremos que nosotros estemos ahí en la fe, aferrados al pacto, firmes en el pacto. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Camila. Bueno, entonces vamos con la alabanza. Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy hemos venido hasta aquí para anunciar que hoy hemos venido hasta aquí para gritar que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado hasta aquí para salvarnos. El reino de los cielos se ha firmado, el Cristo prometido de Dios está entre nosotros hoy. Dilatado está su reino, se ha firmado, es eterno, poderoso, sobre todo está Jesús, el Cristo. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado hasta aquí para salvarnos. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado hasta aquí para salvarnos. Amén. Muchas gracias. Bueno, allá el equipo de España nos puede cantar una alabanza, por favor.
Ahora sí. Hola, en Jesús el Cristo está toda bendición. Qué alegría estar aquí otra vez, queriendo escuchar el Evangelio de Dios que nos dice toda la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a compartir entonces una alabanza. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cuando Adán desobedeció la palabra que Dios le mandó, él de Dios se separó y toda la gente así quedó. En desorden y vacío, y en maldición el hombre cayó. La solución que Dios le dio fue la promesa que Cristo cumplió. En la cruz Jesús venció y la vida a mí me dio. Resolvió todos mis problemas y mi vida entrego yo. Anunciemos el Evangelio con la fe que en nuestros días Jesús el Cristo regresará. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias al equipo de España por el día de hoy dirigirnos un poco en la alabanza. Entonces le damos el pase a Camila. Bendiciones para todos en nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este tiempo tan importante del movimiento de la palabra. Ella es Luisa, una niña finisher que está con nosotros acá, el maestro David, y bueno, yo, Camila, que bueno, nos hemos levantado en esta gracia de Dios para cumplir con la evangelización mundial, y pues en este momento estaremos compartiendo con ustedes el movimiento de la palabra, el maestro David y yo. Entonces pues quisiera que todos tengamos esta disposición. Es necesario que todos nuestros sentidos estén totalmente despiertos al evangelio de Dios para poder retener la palabra de Dios, quien es Jesús el Cristo, y pues que esto nos fortalezca y nos alimente en este momento para que nuestra fe sea cada día en aumento, así como es la aurora todos los días. Entonces, bueno, aquí en este momento pues los voy a dejar con el maestro David y allí estaremos compartiendo estos 40 minutos. Bendiciones en Jesús el Cristo. Buenas tardes y buenas noches, creo que para algunos ya. Bendiciones para todos en nuestro Señor Jesús el Cristo. La verdad, estamos muy contentos de poder compartir este tiempo tan importante como es el movimiento de la palabra. El movimiento del Evangelio de Dios es un tiempo realmente valioso porque crecemos en el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio de Dios, nuestra fe aumenta. No solamente de pronto ustedes que van a escuchar este movimiento de la palabra, sino también nosotros como maestros. Cuando compartimos el Evangelio, Dios nos permite conocerlo más por medio de este tiempo tan valioso. Y pues no venimos a hablar de otra cosa, sino acerca del Evangelio de Dios, de lo único que debemos hablar siempre, en todo momento,
de la grande solución que Dios ha dado para el grave problema de toda la humanidad, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios, que realmente es el grave problema fundamental que tiene todo el mundo. Y debemos ser muy reiterativos en esto y así mirar también que la gran solución que Dios ha dado es su evangelio, el evangelio de Dios, Jesús el Cristo, la persona misma de Jesús el Cristo es la solución que Dios ha preparado desde siempre, desde la eternidad, para este grandísimo problema. Y debemos ser muy enfáticos por eso, con esta gran solución que Dios ha dado desde siempre. Y por eso oramos a Dios para que sea Él quien guíe este tiempo tan importante, tan valioso, donde podemos crecer juntamente como equipo mundial que prepara la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo a la tierra. Y bueno, se ha pedido que compartamos un poco el equipo de Montería y bueno, estamos muy contentos. Por eso pues mirar en realidad todo el engaño que Satanás ha generado en todo el mundo. Sí, porque muchas personas tienen las escrituras en sus manos, pero no saben de qué trata realmente. No saben para qué Dios ha dado la Biblia. Y es un privilegio nosotros saber de que verdaderamente toda la escritura se ha dado para que creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo esto, así como lo dice Juan 20:31, tengamos vida en su nombre. Solamente podemos tener vida cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y antes de comenzar, yo quisiera mostrar este versículo muy importante. Creo que ustedes lo pueden ver allí. Es segunda de Timoteo 3:15. Aquí encontramos a Pablo escribiéndole a Timoteo, a un joven discípulo de él, de Jesús el Cristo, que estaba aferrado a este evangelio. Y Pablo le escribía algo muy importante a Timoteo y le dice, y que desde la niñez, desde tu niñez, has conocido o has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio, ¿sí? Pero hay algo muy importante que dice aquí, Pablo le está escribiendo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Jesús el Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro para qué es que la Biblia se nos fue dada. Él tenía claro que toda la Biblia ha sido dada para que creamos que Jesús es el Cristo. Y le estaba recordando a Timoteo que sí, este joven había conocido o ha conocido desde muy pequeño, así como ustedes, niños que están aquí, Timoteo conocía las escrituras desde muy niño, desde el vientre quizás de su madre había sido instruido en las sagradas escrituras. Pero Pablo le estaba diciendo algo muy importante y le está diciendo, es que tú desde la niñez has sido instruido en las escrituras, has sabido y has conocido perfectamente estas sagradas escrituras, pero él le dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Y aquí el engaño de Satanás con el mundo entero. Utilizan la Biblia para llenarse de un conocimiento humano, filosófico, doctrinal, comportamental, para saber vivir y comportarse en la sociedad. Y de hecho lo logran a la perfección. Pero en realidad las escrituras no vinieron para hacernos sabios humanamente, sino para hacernos sabios verdaderamente para la salvación. La sabiduría que proviene de las escrituras es para que nosotros conozcamos y sepamos precisamente que Jesús es el Cristo, porque verdaderamente aquí es donde está la salvación para el mundo entero. Y por eso el mismo Dios no escatimó a la misma Biblia para dar a conocer, para que en estos 66 libros que componen este gran libro, para dar a conocer la solución acerca del pacto de Dios. Y Pablo era muy enfático con esto y se lo recordaba de manera constante a Timoteo. Y veamos aquí este segundo versículo. Y quiero que lo trabajemos un poco más adelante, porque no me avergüenzo del evangelio, como lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto lo encontramos en Romanos 1:16. Y quiero que lo dejemos un momento aquí para mirar entonces algo muy importante, y es acerca de toda la Biblia, y nosotros hemos preparado esto para que nos percatemos de qué es lo que habla toda la Biblia, cuál es el contenido de toda la escritura.
atendiendo a lo que el mismo apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciéndole que él conocía las escrituras. Esta Biblia él la conocía y que desde su niñez había sido instruido en estas santas escrituras, pero él les decía, ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Pero no solamente es para la salvación y ya, que esta salvación está determinada y estaba determinada en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y con esto quiero mostrarles algo muy importante, y es que en realidad toda la Biblia se nos ha sido entregada para que creamos que Jesús es el Cristo. Y esto es algo muy importante. La Biblia no es un manual de humanismo, la Biblia no es un manual de convivencia, no es un manual para yo comportarme bien, no es un manual para yo hacerle caso a mis padres, no es un manual que yo voy a tomar y voy a llenarme de mucho conocimiento para entonces decirle a mis amigos que me sé muchos versículos de las Escrituras. Toda la Biblia, este libro tan grande y tan grueso, ha sido inspirado por el mismo Dios para darnos a conocer la solución al grave problema del hombre, el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. Y esa solución es Jesús el Cristo, el Evangelio de Dios. Y por eso miremos de una forma muy rápida esto. Entonces miramos que la Biblia es entonces el libro de Dios, por lo que ya hemos mencionado. No es un libro de humana sabiduría, es un libro que inspiró el mismo Dios para dar a conocer al mundo entero esta gran solución. Y miremos entonces, o recordemos, ¿verdad?, que la Biblia está dividida en dos grandes partes, que es el Antiguo Testamento y es el Nuevo Testamento. Y miramos que en el Antiguo Testamento, de manera general, encontramos una sola cosa, y es la promesa del mismo Dios, la promesa que hace Dios acerca del Mesías. Aquí en todo el Antiguo Testamento, Dios está prometiendo desde siempre, desde Génesis hasta Malaquías, la solución a este grave problema. Y miren que el mismo Dios necesita o hace escribir todos estos libros del Antiguo Testamento para dar a conocer una sola verdad, para dar a conocer una sola solución al grave problema del hombre. Entonces vemos que Dios en el Antiguo Testamento promete al Mesías. Y miremos ahora que en este Antiguo Testamento sí encontramos a personas como Moisés, a personas como Abraham y su esposa Sara. Encontramos también a profetas como Elías. Encontramos quizás a muchos reyes, a muchos sacerdotes. Encontramos también a David. Y todas estas personas que encontramos allí no es para darnos a conocer la historia de cada uno de ellos y cómo fueron ellos personas valientes que superaron sus obstáculos y bueno, continuaron con su vida y fueron personas excelentes. No, cada una de estas personas, así como Noé, así como Abraham, así como Moisés y cada una de estas personas que encontramos en todo el Antiguo Testamento, habían sido levantadas por el mismo Dios para dar a conocer esta promesa al pueblo y a todo el mundo entero. El mismo Dios las escogió a ellos, los escogió a cada uno de ellos para dar a conocer esta promesa de Dios. Y ellos debían aferrarse verdaderamente a esta verdad. Y la salvación para ellos y para todos aquellos que escucharan y creyeran la promesa de Dios acerca del Mesías que venía a la tierra, aquí estaba la salvación para estas personas, en el creer y en esperar fielmente esta promesa de parte de Dios. Y vemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos de manera general en todo el Nuevo Testamento? Encontramos el cumplimiento de Dios acerca del Mesías. Es decir, que en el Nuevo Testamento encontramos materializado esta promesa. Vemos que el Cristo de Dios, que la solución de Dios dada desde la eternidad al problema de Satanás, el pecado y la separación, se estaba dando en este momento. El Cristo de Dios llegó verdaderamente a la tierra y podemos ver que en todo el Antiguo Testamento nos hablan de manera muy concreta acerca de la vida y de la obra de Jesús el Cristo, de este hombre que necesitaba venir, de este mismo Dios que necesitaba hacerse hombre para solucionar con la cruz y la resurrección el problema de la humanidad entera. Y vemos entonces que el Antiguo Testamento nos hablan de la promesa acerca del Mesías y el Nuevo Testamento se da el cumplimiento. Y podemos ver de manera general que esto es lo que abarca la escritura desde un panorama pues muy general, muy amplio, ¿verdad? Pero que cada una de las cosas que nosotros vayamos a leer ahí en las escrituras
y vayamos a mirar, tiene que ser con esta fe. Que toda en realidad nos hablan es acerca de una sola cosa, acerca del evangelio de Dios, acerca del poder de Dios, así como se menciona aquí en Romanos 1:16, porque el evangelio no es un mensaje más, no es un conocimiento nuevo que ha surgido por el estudio de muchas personas. En realidad, el evangelio es el poder de Dios. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque es lo único. Porque es lo único que necesita saber y creer el hombre para poder resolver su problema de la separación con Dios, del pecado y de Satanás. Por eso ese es el poder tan grande de Dios, que debemos conocer verdaderamente que Jesús es el Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos las Escrituras. Y aquí radica el poder verdaderamente de Dios. Y debemos conocer que cada vez que nosotros tengamos las Escrituras en nuestras manos, debe ser para dar a conocer el evangelio de Dios. Y tenemos que ser muy claros con esto. Y nos preocupamos mucho porque todos los niños, los maestros y todos los discípulos de la evangelización mundial sepan esto de manera precisa. Sabemos que hay muchas cosas en las Escrituras que no podemos comprender, pero lo claro, tenemos algo muy claro, y es que lo mínimo que nos habla la Escritura es para darnos a conocer el evangelio, la gran solución de Dios para el problema del hombre. Y miren que esto es algo no es sencillo, tampoco es liviano, es muy grande y pedimos a Dios que nos ayude para que conozcamos verdaderamente el evangelio de Dios. Y por eso en Juan 20:31 se nos habla de forma muy clara cuál es el objetivo de la Biblia. Y vemos que en Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿verdad? Esta verdad, tengamos vida en su nombre. No podemos tener vida si no creemos que Jesús es el Cristo. El mayor testimonio de que Jesús es el Cristo son las Escrituras. Y ustedes, niños, adultos y todos los que estamos aquí, debemos tener claro esto presente, que no podemos darle otro uso a las Escrituras. No podemos utilizar la Biblia sino para conocer y creer que Jesús es el Cristo. Y bueno, antes de continuar, quisiera darle paso a la maestra Camila, que nos va a profundizar un poco al respecto de este primer punto tan importante. Bueno, muchas gracias, maestro David, por compartirnos en este momento. El maestro David dijo algo muy importante, ¿sí? La Biblia contiene gran parte del Evangelio, porque no podemos decir que en la Biblia está todo el Evangelio es eterno. Esto fue lo que está escrito en la Biblia, son algunas cosas que Dios mismo, ¿sí? Que Dios mismo nos ha permitido conocer, ver, percibir, por gracia de Dios, para conocer cuál es el Evangelio, y es precisamente que Jesús es el Cristo. Y él dijo, por segunda vez voy a volver, está escrito en la Biblia, pero ¿será que lo dijo como que así? Pues no, ya no hay más nada que hacer y ya los dejo y yo vuelvo, espérenme un ratito. No, es que en realidad él consumó todo el problema de la humanidad, ¿sí? En la Biblia está escrito todo esto, que verdaderamente Jesús el Cristo resolvió el problema, ¿sí? En el Nuevo Testamento radica todo esto, que Él venció en la cruz y en la resurrección, pero que entonces prometería volver por segunda vez para salvación, ¿sí? Para juicio, para justicia, por aquellos que entonces hemos creído verdaderamente a este evangelio, y para juicio para aquellos que en realidad escucharon pero no entendieron absolutamente nada, ¿sí? Y entonces es claramente para nosotros hoy algo, y es que Jesús es el Cristo. Yo hoy puedo decir que Jesús es el Cristo y puedo creer que Jesús es el Cristo. Igualmente allá en España, en Venezuela y todos los que nos están escuchando, hoy podemos creer verdaderamente que Jesús es el Cristo por este testimonio que está aquí en las Escrituras. Y el maestro David nos dijo, ¿el evangelio qué es? El evangelio primero es de Dios, ¿sí?
El evangelio no es del pastor Gilbert allá en Venezuela, ni allá del pastor Carlos en España. El evangelio es de Dios. Y el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Y yo quisiera mostrarles este vaso que tengo aquí. Aquí tengo este vaso. Este vaso está representando el evangelio de Dios. ¿Sí lo ven? Muy transparente. Y aquí se ve que el evangelio es que Jesús es el Cristo. Sí, allí está muy bien. Porque precisamente yo cuando tengo sed, voy por un vaso de agua para que me quite mi sed, ¿cierto? Y entonces, solamente cuando tomo el agua pura, 100% pura, entonces puede cumplir el efecto por el cual está el agua, ¿verdad? Y yo me la tomo y puede quitarme la sed, porque es agua 100%. No tiene ningún aditivo. No tiene más nada. Es agua cristalina, agua potable, agua que puedo tomar y puede quitarme la sed. Pero entonces yo les quiero mostrar acá qué pasaría. Si yo a este agua, ¿qué pasaría si le agrego un poco de sal? ¿Sí? ¿Han notado algún cambio visible? ¿Se ha notado algún cambio visible? No, ¿verdad? Parece que nada ha pasado. Parece que está intacta, parece que no ha cambiado nada. Vamos a ver si le agrego un poquito más. Un poquito. Vamos a ver. ¿Será que hay algún cambio? ¿Lo pueden ver? Vamos a ver si lo mezclo. ¿Será que si yo lo mezclo aquí, este contenido, visiblemente ha pasado algo? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasaría si yo voy a la nevera? Claro, al refrigerador, y encuentro este vaso de agua. Para que quite mi sed, quiero agua y voy a tomarla. ¿Sí? Dios mío, salado totalmente, ¿sí? Horrible. Es repugnante, en verdad. Voy para que me quite la sed verdaderamente, pero aparentemente es agua, aparentemente es agua 100%. Y entonces quisiera decirles, pues, que verdaderamente así sucede con el evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasaría si al evangelio, sí, vamos a agregarle? No es que la gente necesita, Dios mío, yo creo que Jesús es el Cristo, pero es que la gente necesita amor, necesita perdón. Vamos a agregarle a ver qué pasa. ¿Sí? Aparentemente no sucede nada. Vamos a ver, vamos a agregarle un poquito. Es que la gente necesita un poco de comprensión, creer que Jesús es el Cristo, pero vamos a ver, es que parece que el tono no está ayudando y vamos a tratarlos con amor, vamos a abrazarlos. Es que lo que necesitan es comprensión, vamos a agregarlo. Aparentemente no sucede nada, pero entonces vaya a ver usted y pruebe este vaso de agua. Totalmente amargo, llega a un punto que es amargo, ¿sí? No cumple el objetivo por el cual entonces ha sido enviado. Y es precisamente el evangelio verdadero. Aquí la gente puede decir, no, es que yo creo que Jesús es el Cristo, pero vayan a ver qué contenido hay aquí. Es que aquí se ve, miren, Jesús es el Cristo. Yo digo que Jesús es el Cristo. Yo creo que Jesús es el Cristo. Pero vayan a ver qué contenido hay aquí dentro. ¿Sí? ¿Será que puede salvar este evangelio? ¿Será que puede reconciliarnos con Dios este evangelio mezclado y pervertido? Es que el evangelio verdadero que nos dice la Biblia es uno solo. Es sin mezcla. Es sin añadidura. Y es verdaderamente
que Jesús es el Cristo. Transparente. Es que si vemos la necesidad de añadirle algo, estamos mal, niños y maestros y pastores que me escuchan hoy. Para mí también es este mensaje. Si yo veo la necesidad de agregarle, de añadirle algo más al evangelio que me ha entregado Dios, estoy muy mal, verdaderamente mal, en tinieblas, en vacío, en desorden. Puedo decir muchas veces que Jesús es el Cristo y hacer muchos movimientos de la palabra, pero si tengo este sentido, si tengo esto aquí, este deseo en mi corazón, verdaderamente no es el evangelio, ¿sí? El evangelio pervertido, la mezcla es maldita por Dios. El evangelio puro, verdadero, es que Jesús es el Cristo, y claro que el contenido es muy extenso y muy profundo, y es entonces lo que verdaderamente va a salvar al hombre. Verdaderamente es el que sacia la sed, verdaderamente es el que da la vida al hombre, es el que quita la sed, ¿sí? Este es el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Si de pronto estamos un poquito cansados de eso, pues hay que revisarnos, ¿sí? Hay que revisarnos qué evangelio tengo o qué evangelio quiero. El evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo, es el contenido de todas las escrituras, como lo decía el maestro David. Y bueno, yo quisiera dejarlos nuevamente con el maestro David, que nos va a seguir compartiendo. Muy atentos, por favor. Este evangelio, este movimiento de la palabra está siendo de mucha ayuda para mi fe en esta tarde. Bendiciones. Bien, la maestra Camila nos compartía algo muy importante. Y es que debemos creer precisamente que Jesús es el Cristo. No debemos añadirle otra cosa al evangelio. El evangelio no necesita otra cosa para poder salvar al mundo. Necesita de nosotros creerlo. La solución ya está dada. Necesitamos creer que Jesús es el Cristo, verdaderamente, con todo nuestro corazón, con toda fidelidad delante de Dios. Creer este evangelio para poder resolver nuestro problema, para que el mundo entero verdaderamente conozca este evangelio y la solución pueda ser efectiva, y es entregar el evangelio sin mezcla alguna, sin ninguna envoltura, ninguna mezcla que pueda entorpecer este evangelio. Y hemos dicho, ¿verdad? Y la misma Biblia registra que el evangelio es para salvación al mundo entero. Es para que todo aquel que en él crea sea salvo. Y hay algo muy importante, ¿verdad? Hemos dicho que el evangelio de Dios, que es Jesús el Cristo, quien resolvió el problema de Satanás, el pecado y el problema de la separación. Y para entender esto, para mirar esta magnitud del problema, tenemos que mirar entonces y tenemos que hacernos una pregunta muy importante, y es acerca de cómo era que el hombre fue creado. El primer hombre en toda que Dios creó en la tierra. ¿Cómo fue que Dios creó a estas dos primeras personas que él puso allí en la tierra, verdad? Debemos conocer entonces, para nosotros entender con profundidad en qué consiste este grave problema de Satanás, en qué consiste este grave problema del pecado y en qué consiste este grandísimo problema de la separación. Debemos conocer y no debemos ser ignorantes de qué es lo que significa. ¿Cómo fue que Dios creó a estas dos primeras personas? A este hombre original que muchas veces hemos hablado de manera muy concisa, ¿verdad? Y por eso debemos tener algo muy claro. La Biblia nos dice de manera muy profunda que el hombre y su mujer, que Dios creó a estas dos personas con una característica muy importante y los creó como similares a él. Estas dos personas que pues hemos representado aquí, que Dios creó, pues se habla que es Adán y su mujer, ¿no? Que fueron llamados así, que son llamados de esta manera. Dios los creó a su imagen y semejanza. Pero estamos hablando de las primeras personas que habitaron el mundo, de las dos primeras personas que Dios creó en el mundo, no del mundo entero, sino de las dos primeras personas que Dios puso allí sobre ese huerto de Edén. Y dice las mismas escrituras que Dios los creó a su imagen y semejanza. Y esto es algo muy profundo, porque si nosotros miramos, la misma Biblia registra que Dios es espíritu. Y por lo tanto, como Dios es espíritu, entonces estas dos personas, Dios las creó como seres espirituales,
Y nosotros lo hemos representado con ese círculo amarillo que está allí en medio de cada uno de ellos, que representa verdaderamente la vida de Dios. Pero quiero que ustedes lo vean. Camila me puede ayudar a acercar un poco la imagen para que ustedes, para que podamos entender. Vamos a ponerlo un poco aquí. Y tenemos aquí a estas dos personas. Y dice la misma Biblia, las mismas santas escrituras, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere verdaderamente decir esto? Y recordemos una cosa muy importante, y es que toda la Biblia nos habla del Evangelio. Desde la eternidad, ¿verdad? Se habla acerca de Jesús el Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que estas dos personas existieran, ya el Evangelio estaba. ¿Y qué fue entonces? ¿Qué es lo que significa que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza? Y miremoslo de esta manera. Y era que en realidad estas dos personas que Dios había creado estaban completamente cubiertas del Evangelio de Dios, estaban completamente cubiertas por esta imagen de Dios, que es el Evangelio, que es Jesús el Cristo. Y es para que lo miremos de esta manera. El mismo Dios entonces, ¿verdad?, formó a estas dos personas de esta manera. Miremos aquí. El mismo Dios formó a estas dos personas de esta manera. Tanto Adán como su mujer estaban completamente cubiertos por esta imagen. Aquí lo podemos ver. Todo su ser, hacia donde ellos iban, hacia donde ellos caminaban, todo lo que hacían, los hacían dentro de esta presencia de Dios. Dentro de este pacto tan grande, aquí ellos habitaban y era lo que ellos los hacía que estuvieran con vida. Más que ellos respiraran, más que ellos pudieran abrir sus ojos y caminar y moverse como dos seres vivos, ellos en realidad tenían vida porque Dios estaba del hombre original, de las personas, de las dos primeras personas que Dios creó en el mundo. Dios formó a su imagen y semejanza. Pero recordemos algo muy importante. El mismo Jesús el Cristo dijo en las Escrituras, le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, como Adán y su mujer fueron creados a imagen de Dios, en realidad, ¿qué era lo que estaban reflejado en la vida de estas dos personas? El Evangelio, Jesús el Cristo, y por eso lo hemos representado de esta manera. ¿Qué era lo que entonces habitaba dentro de ellos? El Evangelio, Jesús el Cristo. ¿Qué era lo que tenían Adán y su mujer que los hacía ser semejantes a Dios? El Evangelio, Jesús el Cristo. Y esto es algo muy profundo, porque estas dos personas vivían aquí en este pacto, vivían agarrados a Dios, cubiertos completamente de esta vida. Esto era lo que ellos hacían, que estuvieran con vida. Esto era lo que ellos hacían, que obedecieran completamente a Dios. Y por eso este pacto es que ellos podían vivir y podían hacer todas las cosas y podían entonces cumplir con algo muy importante que Dios les había mandado, y era llenar el mundo entero completamente de esta imagen. Tenían que llenar el mundo entero con personas con esta misma imagen. Esta fue la tarea que Dios entonces le encomendó a estas dos primeras personas que Dios creó sobre la tierra. Ahora, como ellos estaban cubiertos completamente con esta imagen, ellos tenían la imagen de Dios, tenían al Cristo de Dios, aunque no está dicho de una forma explícita allí, lo entendemos así, porque es el pacto eterno desde Dios, de Dios dado desde siempre, ¿verdad? Y miremos algo muy importante, como Dios sabía que en ellos estaba su vida, como gracias a ellos era que podían ellos obedecer, Dios les entrega su pacto. Dios les entrega su pacto. Y mírenlo aquí. Dios mismo les entrega el pacto a estas dos personas, les da su palabra. Y la Biblia nos registra algo muy importante y nos dice que la palabra, ¿verdad?, y Dios son indivisibles, es decir, no se pueden separar. ¿Qué fue lo que Dios entregó? Y lo reiteramos mucho, el Evangelio. Jesús el Cristo estaba allí presente en la vida de estas dos personas, dentro de estas dos personas. Y esto era lo que ellos les permitía ser seres completamente vivientes. Y recordemos algunas características muy importantes que ellos tenían por tener este pacto. Y gracias al pacto que Dios había entregado a Adán y a su mujer, eran que ellos dos podían ser completamente seres espirituales, así como lo vemos aquí. Seres espirituales solamente podían ser ellos porque estaban dentro de este pacto eterno.
Esto los convertía también en seres completamente de realeza. No en una realeza terrenal, no en una realeza de esta tierra que ellos podían gobernar y sojuzgar todo. Era algo mucho más profundo porque se trata de la realeza de Dios en cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque ellos estaban dentro de este pacto, agarrados de este pacto, cubiertos completamente de este pacto eterno. Y asimismo, este mismo pacto los convertía en hijos de Dios. Es decir, que si nosotros creemos este evangelio, somos hijos de Dios. Adán y su mujer eran hijos de Dios por la gran razón de que ellos estaban dentro de este pacto. No era porque eran personas muy inteligentes, más que todos los animales que Dios había creado sobre la tierra, no. Era porque tenían el pacto de Dios. Y vemos algo muy importante y lo que hemos dicho, este preciso pacto que estaba dentro de ellos era lo que los convertía en seres semejantes, ¿verdad?, al Cristo. Y vemos entonces aquí que todo este pacto está en ellos, que el mismo Dios está en la vida de ellos y por eso es que ellos son semejantes al Cristo. Y miremos algo aquí importante, que estas dos personas no eran seres cualquiera. ¿Por qué? Porque el mismo Dios habitaba en cada uno de ellos, pero todo era porque estaban dentro del pacto de Dios. Y si nosotros quitamos este pacto de Dios, entonces de la vida de este hombre no son absolutamente nada. Sí, puede que ellos sigan respirando, ¿verdad? Puede que ellos sigan caminando, puede que ellos sigan allí respirando y hagan muchas cosas como seres humanos que son, pero si este pacto sale de ellos, pues no son absolutamente nada, porque ellos son todo, son hijos de Dios, son semejantes al Cristo, son seres de realeza, sencillamente porque están dentro del pacto de Dios. Y miren, y en realidad, si nosotros quitamos todo esto y si los dejamos a ellos, ellos no mueren. Aparentemente, físicamente, ellos no mueren. Pero ya el pacto no está. Ya Dios no está por allí. Y miren ahora cómo se han convertido. En oscuridad total. En oscuridad total si este pacto se va de ellos. Y esto fue lo que sucedió de manera muy sencilla con estas dos personas que Dios puso allí en el medio, en el huerto del Edén. Y por eso es que nosotros debemos conocer entonces el evangelio. Por eso es que nosotros debemos conocer entonces qué consiste creer el evangelio de Dios, qué es la vida que nosotros recobramos. Y de manera insistente nosotros estamos compartiendo el evangelio para que las personas puedan conocer qué fue verdaderamente lo que el hombre y su mujer perdieron al inicio de la humanidad y qué es lo que pueden ellos recobrar creyendo solamente una sola cosa, que Jesús es el Cristo. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, entonces también seremos, aquí lo dice, seres de realeza. Si creemos que Jesús es el Cristo, si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, la solución dada por Dios al grave problema del hombre, podemos ser seres como seres espirituales por el hecho de creer que Jesús es el Cristo y automáticamente nos convertimos en hijos de Dios. Por creer que el evangelio, Jesús el Cristo, y esto mismo, esta fe que ahora habita en cada uno de nosotros, nos convierte entonces en semejantes al Cristo, y Dios nos mirará y Dios nos recordará solamente porque hemos creído el evangelio de Dios. No es por otra cosa, no es por nuestra linda cara o porque nos comportemos muy bien, sencillamente y profundamente es porque creamos precisamente que Jesús es el Cristo. Y quería mostrarles de manera muy corta qué fue lo que el hombre perdió y qué es lo que el hombre necesita recobrar solamente creyendo que Jesús es el Cristo, el evangelio de Dios y del cual se habla toda la escritura. Por eso, pues quiero continuar con la maestra Camila, que nos va a finalizar este tiempo tan importante. Muchas gracias. Es sorprendente el evangelio de Dios, la profundidad que hay en el todo de Dios, que es Jesús el Cristo. Y vemos, bueno, el maestro David nos ha compartido pues
un poco, el tiempo es muy corto y estamos hablando muy rápido del pacto de Dios, ¿sí? Pero es muy profundo. Nos dijo que el pacto de Dios es su palabra, la palabra de Dios. Juan 1 nos dice que el verbo entonces en el principio estaba y ese verbo era Dios. Es decir, que esa palabra es Jesús el Cristo. Lo que Dios le entregó al hombre verdaderamente es Jesús el Cristo desde el inicio. Desde el inicio, que no se olvide eso, es que fue Jesús el Cristo. Lo que desechó el hombre fue a Jesús el Cristo. Esperemos que hoy nosotros que tenemos, sí, que creemos en Jesús el Cristo, no lo desechemos tampoco, no lo botemos como algo viejo, como algo que no sirve, a la basura, a lo que no importa, ¿sí? El pacto de Dios es eterno. El pacto de Dios es lo que mantiene al hombre con la vida, ¿sí? Ese hombre original, todo lo tenía en el Cristo. No era un ser de realeza, ni un ser bendecido, un ser espiritual, un hijo de Dios semejante al Cristo, porque esas fueron las cualidades una a una que le fue dando Dios. No, es que eso fue lo que obtuvo por tener la imagen de Dios. ¿Quién es Jesús el Cristo? ¿Sí? Rey eterno. Rey eterno. Bueno, esa misma característica, ese parecido lo tenía el hombre. Y bueno, yo hoy quiero mostrarles aquí. Yo tengo este cofre, ¿sí? Mírenlo muy bien. Es un cofre. Puedo decir que puede ser también, pues, que contiene algo muy importante aquí dentro, un tesoro. Muchas veces los niños cuando juegan de pronto, bueno, dicen, vamos a encontrar un tesoro, pero entonces ven lo de afuera, ¿verdad? Un cofre, qué bonito, pero en realidad lo que interesa es el contenido que está aquí dentro, ¿verdad? Ese es el verdadero tesoro. Y entonces yo aquí tengo este cofre y vamos a ver qué hay en él. Yo lo abro y hay una perla preciosa. Mírenla, hay una perla preciosa. Y este tesoro, esto es lo que contiene. La verdad, yo lo puedo ver por fuera y desde lejos, sí, brilla, sí, de pronto ustedes allí por la cámara no lo pueden de pronto ver muy bien, pero desde lejos brilla y se ve muy bonito, sí. Pero lo que en verdad importa, por lo que yo voy a encontrar, es lo que esto contiene. Y vemos que tiene algo muy precioso, algo de mucho valor, y es esta piedra preciosa que está allí. Y con esto yo quiero mostrarles verdaderamente, es que el hombre, Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, pero para que permaneciera en ese estado, pues le entregó su pacto. Dios le entregó su pacto. Y entonces el verdadero valor que el hombre tenía era entonces por ese pacto que estaba allí dentro, que Dios le dijo que tenía que obedecer. Porque si no obedecía, entonces ¿qué pasaría? Moriría, ¿verdad? Es que debía morir si pasaba algo diferente. Si el hombre no valoraba ese tesoro que se le había entregado, que era su palabra misma, que era Jesús el Cristo, su todo, el todo de Dios es el Cristo, su palabra, entonces el hombre moría, ¿sí? Y pues vemos aquí, quise representarlo de esta forma, con este tesoro, porque es que es así como está la humanidad hoy. Vemos por fuera un cofre muy llamativo, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver qué contiene. Pero vamos a ver si entonces, si yo lo abro, verdaderamente me va a generar esa misma alegría como lo estoy viendo. Y es que, ¿qué pasaría entonces? Miraría si lo que yo aspiro a encontrar aquí, muerte, ceniza, polvo, todo es oscuridad, vacío. Pero por fuera es muy llamativo, pero por fuera se ve que hay algo de mucho valor, ¿sí? Pero lo abro y mírenlo, vacío, tiniebla, todo lo que hay aquí dentro
maldad, oscuridad. El maestro David ahora nos mostraba a el hombre original, ¿sí? Y vimos entonces que el hombre desechó el pacto de Dios. El hombre lo votó, no le importó, no profundizó en el pacto de Dios, no hizo el movimiento de la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. Entonces la grandeza no era el hombre. La grandeza verdadera no es el hombre. La grandeza es el pacto de Dios, ¿sí? Por lo que Dios veía al hombre era por su pacto, no era por más nada, Nicole, no era por más nada allá en España. Niños, no era por más nada. El hombre, Dios veía al hombre solamente por su pacto. Pero entonces si este pacto es violado, si este pacto es transgredido, entonces lo único que hay, muerte, ¿sí? Muerte, polvo. Y fue así entonces el inicio del problema. El inicio del problema. El hombre necesitaba todos sus sentidos, sus ojos verdaderamente en el pacto. Sus ojos tenían que estar fijos en el pacto de Dios. Su oído verdaderamente atentos al pacto de Dios, a la palabra de Dios, profundizando en este conocimiento. Es que el evangelio de Dios es Jesús el Cristo. Y yo quiero decirles que Dios le dio el pacto al hombre para que entonces él pudiera conocerlo. Dios le dio el pacto al hombre para que el hombre pudiera conocerlo. Pero entonces el hombre, sus ojos, sus oídos debían estar siempre atentos a esa palabra de Dios. Todos sus sentidos, sus manos, su boca, su gusto, todo absolutamente dentro de este pacto, viendo todos los días, percibiendo todos los días su pacto. Esa palabra que Dios mismo mandó a que se obedezca, a que se cumpla. En las escrituras nos dice Jesús el Cristo. Una vez que estaba hablando con un grupo de personas, les decía, es que la vida eterna, ¿saben cuál es la vida eterna? Está en que conozcan a Dios, ¿sí? A su Hijo Jesús el Cristo. Está en que se le conozca y en que se le crea. Esa es la vida eterna. Eso mismo fue lo que Dios al principio de la humanidad mandó a que el hombre hiciera con su pacto. A través de su pacto, de esa palabra que había entregado, entonces el hombre debía todos los días vivir y ver su pacto, conocer, escuchar esa voz de Dios todos los días, ¿sí? Ver precisamente con todos sus sentidos. Pero entonces, ¿qué pasó, verdad? Pasó algo muy grave. Y yo quiero que ustedes lean conmigo en 2 de Corintios 3:4. 2 de Corintios 3:4. 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Quisiera que lo lean conmigo. No sé si de pronto allá en España nos podrían leer esto que les estoy mostrando acá, por favor. ¿Yo? Cualquiera de los dos, por favor. Vale, voy yo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Muchas gracias. Vemos aquí, este es el apóstol Pablo, le está diciendo todo esto a un grupo de personas que estaban en Corinto. Les decía, yo temo, ¿sí? Yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
sus sentidos, ¿sí? Sus sentidos sean entonces extraviados de la sincera fidelidad al Cristo. Yo temo que estos sentidos de ustedes, les estaba diciendo Pablo, entonces acepten otra cosa, su boca, su gusto, acepten otra cosa diferente al Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Esto era lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. Y precisamente porque Pablo conocía verdaderamente cuál fue este inicio del problema del hombre, es que porque entonces Eva, ¿cierto? La mujer, por no tener certeza del pacto de Dios, por no creer verdaderamente al pacto de Dios, por no obedecer este pacto, entonces Satanás con su astucia fue y la engañó y le quitó la vida, ¿sí? Le quitó el pacto, porque la vida de Dios está en su pacto, en Jesús el Cristo, en la palabra de Dios, en el verbo de Dios. Y entonces pasó esto. Muerte absoluta, oscuridad. Muchas veces se dice, no, es que la humanidad y el hombre está así fue por Satanás. Si la mujer y Adán hubiesen comprendido, entendido, creído verdaderamente el pacto de Dios, Satanás no hubiese sido un problema, ¿sí? Satanás no hubiese sido un problema. Si el hombre hubiese estado aferrado verdaderamente al pacto de Dios, a Jesús el Cristo, Satanás no hubiese sido un problema. Pero Pablo nos dice, es que ese fue el inicio. Por no haber entendido, creído el evangelio, por no haber creído verdaderamente la palabra de Dios, el pacto, entonces así está la humanidad hoy. Este es el inicio del problema. Ahora, ¿cómo vive el hombre? Gobernado por Satanás, gobernado por el pecado y muerto absolutamente. La humanidad hoy vive en un estado muy deplorable, en un estado de muerte absoluta, en un estado muy lamentable, niños, que esto yo oro a Dios para que se me revele todos los días y yo pueda entender verdaderamente que este es el único problema del hombre. Y así fue que inició todo esto. Satanás entonces, claro, los engaña para encubrirles la palabra de Dios, los engaña para cegar su entendimiento. Es que ahora la mujer y Adán prestaron oído, fue a lo que Satanás que les dijo, prestaron oído, ahora sus sentidos, sus ojos estaban entonces direccionados a lo que Satanás les estaba ofreciendo, a lo que Satanás les estaba diciendo para arrebatarles el pacto de Dios, porque Satanás no estaba por detrás de las piedras preciosas que podía tener Eva y Adán. Satanás no estaba detrás de las tierras que le pertenecían. Satanás estaba detrás del pacto, de la vida. Es que el inicio del problema verdaderamente fue que tanto Adán y su mujer no estuvieron aferrados al pacto de Dios y por ende todo este gran problema, el pecado, violar el pacto de Dios. Lo violaron, lo transgredieron, no les importó nada. Por lo tanto, la muerte, la separación con Dios, este es entonces, ¿sí? Esto es entonces lo que sucedió con la humanidad desde el inicio, por tener totalmente incredulidad al pacto de Dios, violar el pacto de Dios, transgredirlo, ¿sí? Y así está en este estado y por eso nosotros debemos creer en lo único, absoluto y verdadero, que venció este gran problema, Jesús el Cristo, ¿sí? Jesús el Cristo, quien lo venció. Quien lo venció, es que ya no hay duda de esto. No es que lo quitó un poquito y ya, es que lo derribó en la cruz y en la resurrección. Lo que hoy nosotros tenemos no es cualquier cosa. Por eso tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios para poder cumplir con este pacto de Dios, ¿sí? Para presentarle al mundo este problema que tienen y este verdadero rey, sacerdote y profeta que lo solucionó, quien es Jesús el Cristo. Y bueno, hay mucho por decir, demasiadas cosas,
Pero entonces oro para que el Señor nos las permita ver y pues entenderlo. Muchas gracias a todos. Bendiciones en Jesús el Cristo. Gracias al pastor Gilbert por la invitación de compartir con todos ustedes. Y saludos a todos. Maranata. 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 Jesús Muchas, es el Cristo. muchas gracias a la pastora Camila y al pastor por el día de hoy compartirnos la lección. Muchas gracias de verdad. Y entonces, allá el equipo de España nos puede compartir el día de hoy qué fue lo que cobró vida. Vale, permiso. Lo que yo cobré vida fue que la Biblia fue creada, primero antes de todo, la Biblia la creó Dios. La Biblia la creó Dios y la Biblia no fue solo para saber que Jesús es el Cristo, no solo fue para saber, sino también para entender, fue también para creer que Jesús es el Cristo, fue para que nosotros entendamos, para que creamos que Jesús es el Cristo. Para eso fue creada la Biblia. Y si nosotros mezclamos el Evangelio, mezclamos nuestro Evangelio, lo que nosotros creemos que eso es el Cristo, eso está mal. Porque como decía el versículo que leí, bien lo aceptáis, lo decía el versículo, el pastor que estaba haciendo el versículo. Y decía eso, bien lo tolera y lo decía que está bien, os perdáis, que está bien, estáis aceptando el pecado, estáis aceptando que sois hijos de Dios, que no toleráis el evangelio. A eso es a lo que se refería. Y por eso es que no tenemos que mezclar el evangelio, porque imagínate si lo compartimos a más niños y a más personas, y estas personas toman este mensaje mezclado. Y eso es lo que quiere Satanás. Pero nosotros tenemos que hacer que no se cumpla. Nosotros tenemos que hacer esto para que se haga la evangelización, para que todos creamos que eso es el Cristo. Y así nosotros mezclemos y demos otra cosa y digamos, no, yo estoy bien. Aquí no ha pasado nada, yo estoy tranquilo, yo no he mezclado nada, estoy igual. Mentira. Esas personas que pastores o que están mezclando el evangelio está mal. Está muy mal. Porque estamos aceptando a Satanás. Y nadie quiere estar con Satanás, nadie quiere estar en pecado. Y cuando creemos que eso es el Cristo, cuando lo aceptamos, tenemos 4 características. Semejante al Cristo, hijo de Dios, hijo de Dios y ser de realeza, hijos de Dios, semejante al Cristo, ser de realeza y semejante al Cristo, semejante a Jesús el Cristo, creo. Y estas son las 4 características cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Cuando creemos y no mezclamos el evangelio para que se comparta
otra vida. Y esto fue lo que yo entendí. Gracias. Vale, quiero compartir. Muchas gracias, Daniel, por compartirnos qué fue lo que cobraste vida. Valeria, ¿nos podrías compartir el día de hoy qué fue lo que cobraste vida? Vale. Mi amor. Vale, no quiere compartir, está un poquito tímida. Pero ella estaba ahorita en el movimiento de la palabra, igual preguntando, sino que de pronto es que le dan pena, un poco de vergüenza compartirnos. Pero yo sí quiero compartir la vida que yo cobré a través del movimiento de la palabra, un tiempo muy importante. Y a través de toda la escritura se testifica que Jesús es el Cristo. Es que Dios no tiene nada más importante de qué hablar sino de su Hijo. Y para eso dejó la escritura, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y en el Antiguo Testamento es la promesa que Dios hace para que el hombre pueda encontrarse con Dios. Y en el Nuevo Testamento se cumple perfectamente. Y vemos que a través de la Biblia hay muchos personajes. Y desde pequeños nosotros escuchábamos muchas historias, pero esas personas venían era para que nosotros creyéramos que Jesús es el Cristo. Ellos también tenían que aferrarse a este pacto, también tenían que creerlo y también tenían que obedecerlo. Entonces, muy importante todo lo que nos compartieron hoy allí. Y vemos que el problema del hombre empezó cuando perdió a Dios, es que lo perdió todo. Esas características con las cuales Dios había creado este ser tan grande, lo perdió por haber puesto en poco el pacto de Dios, por no haberse aferrado al pacto. Entonces vemos que el hombre quedó en una situación bien terrible, quedó muerto, quedó separado de Dios, con graves problemas. Y vemos que la solución está en creer que Jesús es el Cristo, en aferrarse precisamente a esta fe. Y bueno, que el Señor nos ayude todos los días a estar en este pacto y tenerlo preciso y claro. No podemos mezclarlo. Ese ejemplo de esa agua fue muy importante para mí porque realmente nosotros tenemos, si decimos que Jesús es el Cristo, realmente tenemos que aferrarnos y obedecerlo. Pero entonces tenemos que examinar nuestra fe, cómo estamos creyendo que Jesús es el Cristo precisamente. Y bueno, muchas gracias por habernos compartido el Evangelio, un tiempo muy, muy, muy importante. En Jesús el Cristo está toda bendición. Muchas gracias, pastora, por compartirnos qué fue lo que cobró vida el día de hoy. Yo también quiero compartir qué fue lo que yo cobré vida el día de hoy. Lo que yo cobré vida fue que Jesús el Cristo vendrá en mis días. Si yo no hago la evangelización mundial, si no predico que Jesús es el Cristo, si yo no estoy aferrada al pacto, no soy nada, no sirvo de nada. Allá la pastora mostraba un cofrecito. La perla, el cofrecito tenía una perla. Esa perla representaba a nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque nuestro Señor Jesús el Cristo es una perla preciosa, es un tesoro. Pero también mostraba otro cofre que se veía muy bonito por afuera. Se veía muy bien, pero por dentro tenía pura tiniebla. Representaba a Satanás. También mostraba un vaso de agua.
Entonces ese vaso de agua al principio era puro, agua pura, 100% pura. Pero cuando le echaba la sal, no se veía ningún cambio. Pero si uno tomaba esa agua, si uno para calmar la sed tomaba de esa agua, le iba a parecer salada, no iba a ser para el propósito que nosotros no iba a servir de nada, porque la idea es que nos calme la sed. Entonces no era el propósito. Eso fue lo que yo entendí. Gracias, hermanos de la escuela Finisher. Gracias, hermana Camila. Gracias al hermano David, también a la niña. Aquí tenemos a un niño también que está con nosotros hoy. Nos gustaría escucharlo. ¿De qué parte es? Y adelante, el niño. Adelante, ¿cómo se llama él? Esteban. Ok. Buenas tardes, bendiciones a nuestro Señor Jesús el Cristo. Lo que yo pude comprender de la lección de hoy es que el maestro David mostró una Biblia. Y esa Biblia mostraba el Antiguo Testamento, que se prometen las promesas. También hay historias que representaban que iba a venir Jesús el Cristo, como el arca de Noé, David, reyes, sacerdotes, profetas, muchos. En el Antiguo Testamento es que se cumplen esas promesas. En el Nuevo Testamento se cumplen las promesas de que Jesús el Cristo iba a nacer, iba a morir en la cruz. Todas las promesas que se fueron dadas en el Antiguo Testamento. También la maestra Camila mostraba un vaso con agua, y ese vaso con agua se veía bien, porque era agua pura, era limpia, pero le echaron sal. No se pareció nada, estaba igual que antes, pero si alguien toma esa agua, le va a parecer salada, porque le echaron sal, no era pura. Así también es el Evangelio. Si no lo permitimos, el Evangelio se va dando más sal. El agua es el Evangelio, pero va dando más sal cuando cuando le echamos más cosas. También mostraban a Adán y Eva, que estaban felices porque tenían el pacto, que Dios los creó a semejanza del Cristo los creó, de Jesús el Cristo. También eran hijos de Dios, eran seres espirituales, lo tenían todo, pero se dejaron engañar de Satanás. Miraron la voz de Satanás, no se aferraron precisamente a la voz de Satanás, a la voz de Dios, y pecaron al pacto, no creyeron que Jesús es el Cristo, verdaderamente. También mostraban un cofre de tesoro, como nosotros jugamos, ahí vamos a jugar el cofre de tesoro, pero ese tesoro se ve bonito, pero por dentro tiene un regalo, que es perlas. Ese es Jesús el Cristo. Ese es el camino de Jesús el Cristo. Pero también mostraban a otro tesoro que se veía bien por fuera, pero por dentro era pura tiniebla.
Era totalmente oscuridad y eso fue lo que yo pude entender de la lección de hoy. Maranata. Muchas gracias, Esteban, por compartirnos qué fue lo que cobraste vida el día de hoy. Vamos a orar para finalizar el movimiento de la palabra finisher, pero no vamos a cerrar la sala. Por favor, Valeria, ¿puedes orar el día de hoy para finalizar? Jesús el Cristo, Señor, te pedimos que nos reveles tu evangelio, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos ver tu evangelio, Señor, para hacer la organización mundial, Señor. Permítenos que se nos revele cada día más, que seamos dignos de este evangelio, Señor, porque somos muy afortunados en tener este evangelio. Porque este evangelio no lo tiene cualquiera, solo lo eliges tú, Señor. Sabemos que nuestro propósito es llenar la tierra de tu evangelio, Señor. Pero para eso tenemos que profundizar cada día más de tu evangelio, Señor. Porque esto es muy profundo, Señor. Y apenas estamos empezando, Señor. Permítenos, Señor, llevar este evangelio, porque sabemos que tú tienes un digno en cada región, Señor. Que así sea, Señor. Te damos gracias por tu evangelio, Señor, que nos ha salvado de esa oscuridad, que nos ha apartado de Satanás y nos ha vuelto a reconciliar contigo, Señor. Permítenos ver tu evangelio, Señor, que sea el evangelio de verdad, Señor, que no lo mezclemos, Señor, que sea puro, que sea sin mancha, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Maranata. Amén, amén, Maranata. Maranata, Jesús es el Cristo. Gracias, Maranata. Gracias. Jesús es el Cristo. En nuestros días. Finisher, gracias. Adiós. Maranata. Maranata.